Ya está. Les decía que empezamos nuestra 10ª semana. El próximo lunes tenemos el examen, no se olviden. El examen va a ser de 30 minutos. Vamos a poner para que puedan entrar a las 4:30 y termine a las 5. Para que no haya problema, digamos, de que no entraron o algo por el estilo. Después, cuando terminemos la clase, me dicen, o el miércoles, si están de acuerdo, que comencemos a las 4:30, ¿sí? Y terminamos a las 5. Bueno, decía que esta es la cuarta unidad temática, la última unidad temática de nuestra asignatura. Ya hemos pasado por 3 unidades temáticas. Y nuestra 10ª semana. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta unidad temática que tiene 5 semanas? Vamos a hablar de la gestión de recursos humanos, gestión clínica, gestión logística, gestión de la calidad, gestión de riesgo frente a los desastres, y vamos a terminar con un tema que es muy importante en esta época, gestión ambiental. Como de costumbre, cuando comenzamos una unidad temática, vamos a ver todos los logros que esperamos que ustedes puedan obtener, y a la vez yo también como docente y en forma de retroalimentación pueda tener con el dictado de estas 5 semanas. Entre los logros tenemos, comprende ustedes, la importancia de la gestión de recurso humano como un medio para alcanzar la eficacia y la eficiencia de las organizaciones. Y ya hemos hablado varias veces que la eficacia, alcanzar las metas, los objetivos, la eficiencia, alcanzar las metas, los objetivos con menos recursos. Servicios en la práctica clínica. Cuando hablamos de eso, valorar la importancia de la gestión en el interior de lo que microorganización o la gestión clínica. Tercero, el enfoque basado en la cultura, No, pero no se le escucha. ya. Ha habido no sé qué tipo de problema, por eso les puse yo, si me estaban escuchando acá me marcaba que estábamos totalmente desconectados, ya volvimos a conectarnos. Entonces decíamos que el tercer tema que vamos a ver va a ser el enfoque basado en estructura, proceso y resultado, que sirve para evaluar la calidad de la atención. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De gestión de la calidad. ¿Qué otros logros tenemos? Valora la importancia de la seguridad del paciente en los servicios de salud. Entonces, eso también es muy importante y va ligado a la calidad de atención. Conoce la gestión de riesgo frente a los desastres y evalúa el impacto de estos desastres en la salud pública y en los establecimientos de salud. Hablábamos de gestión ambiental, y entonces en esto ¿qué logro esperamos tener? Comprende los conceptos de cambio climático y de gestión ambiental y los efectos en el medio ambiente y en la salud de la población. Y este tema, que lo hemos puesto, lo teníamos antes, lo retiramos, pero como se prefiere medir dentro de las competencias, Estefan recomienda medir esta competencia de la gestión logística, lo hemos colocado y creo que es muy importante. Dice, estudia el conjunto de actividades y procedimientos
que se desarrollan en el hospital para la adquisición, el almacenamiento, el suministro de los bienes y servicios en forma eficiente y oportuna para la atención de los pacientes. Entonces, esos son los logros que nosotros queremos alcanzar en estas semanas que vamos a ver, comenzando con hoy día, gestión del humano, la próxima semana, gestión clínica, gestión logística, gestión de la calidad, gestión de riesgo frente a los desastres y terminamos en la semana 15 con gestión ambiental. ¿Alguna pregunta sobre estos logros o sobre estos temas que hemos puesto en esta unidad temática? André, ¿alguna pregunta? No, doctora. Ya. Doctora, Ya. ¿Sí? disculpe, quería preguntarle, quería solo para cerciorarme de que esta teoría y María la del José, ¿no? miércoles, sí, y la del miércoles entran en el examen, ¿verdad? Sí, porque el examen es la próxima semana. Ya, Es el gracias, lunes, doctora. entonces Sí. esta semana es el examen. ¿Sí? Yo quiero pedirles mil disculpas por algo que me acabo de percatar. Esto está mal, no es semana 11, es semana 10. ¿Sí? No sé, se me fue la mano, pero no Sí, es la doctora. semana 11, sino es la semana 10. Entonces, vamos a empezar con lo que nos corresponde a esta semana, ¿no? Que es la gestión del recurso humano, denominado también capital humano o talento humano. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta semana? Vamos a ver las definiciones, como siempre vemos y que ustedes saben que son varias definiciones para que ustedes, uno, puedan fijar el conocimiento, dos, puedan estar más seguros de qué se trata. Vamos a hablar de los procesos del sistema de la administración de los recursos humanos. ¿Y cuáles son esos procesos que están dentro de la administración de recursos humanos? Está la planificación, el reclutamiento, la selección, el desarrollo de los recursos humanos, las compensaciones y prestaciones, la seguridad, las relaciones laborales y la investigación de recursos humanos. Vamos a comentar también algo sobre el diseño de puestos de trabajo y vamos a ver que ustedes lo conozcan, que creo que sí lo conocen, porque lo colgué en la clase de organización, el clasificador de cargos. ¿Lo vieron el clasificador de cargos que se los colgué en la clase de organización? ¿Le dieron una miradita al clasificador de cargos que colgué en la clase de organización? ¿Alguna respuesta? Prado, ¿alguna respuesta? ¿Viste el clasificador de cargos? Prado, ¿lo viste? ¿Me están escuchando? Sí, doctora. Ya, no tengo respuesta. De repente la respuesta la voy a tener cuando me hagan el seminario. Entonces, ese es el contenido que nosotros vamos a ver esta semana, ¿sí? Y vamos a comenzar por las definiciones. Vamos a comenzar con la definición que dio Stoner para la gestión del recurso humano en el año 1992. Stoner dice, es la función administrativa que se encarga del reclutamiento, selección, contratación, capacitación y desarrollo de los miembros de una organización. O sea, involucra todo esto, ¿no? Ponton en el año 1995 dice que la gestión de recurso humano es el conjunto de políticas, normas, procedimientos que permiten la selección, el reclutamiento, el entrenamiento y el bienestar de las personas que trabajan en la organización.
Entonces, ven, una definición se complementa con la otra, que en sí viene a ser la función administrativa, tiene que ver desde que nosotros planificamos qué cantidad de recursos humanos necesitamos, qué requisitos tiene que tener ese recurso humano para poder trabajar, que es lo que está, digamos, en el diseño de los puestos de trabajo. Comenzamos a ver, a reclutar, a seleccionarlos, los contratamos, una vez que los contratamos, evaluamos su desarrollo, medimos su desarrollo dentro de la empresa, ¿no? Después, ¿qué cosa es lo que tenemos? Tiene que ver con la seguridad que tenga el personal dentro de la organización, tiene que ver con el sueldo que se le pueda pagar, tiene que ver también con la relación con otras personas, ¿no? Y nuevamente cerramos nuestro círculo, lo vamos a ver dentro de un momentito. Entonces, esas son las dos definiciones que definen lo que es la gestión de recurso humano. Podemos decir también que es la utilización de los recursos humanos para alcanzar los objetivos organizacionales. En un momento cuando recién comenzaba y hablábamos de la planificación, yo les decía que dentro de las 4 etapas de su proceso de la administración, el más importante era la planificación. Pero también en un momento comentábamos y decíamos que lo más importante para que las organizaciones funcionen es el recurso humano. Si es que no tenemos el recurso humano, definitivamente no tenemos nada, ¿no? Por eso es que acá dice, la gestión de recurso humano es la utilización de los recursos humanos para alcanzar los objetivos organizacionales. Dice, una vez definida la estructura, que puedan trabajar en el lugar apropiado y que trabajen en el momento oportuno. Entonces, ¿qué es lo que nosotros ya estamos viendo? Estamos viendo ciertas características que ya tiene esta gestión de recurso humano. Buscar personas para que ustedes estén con el perfil, que estén en el lugar apropiado y que estén en el momento oportuno para poder hacer las tareas, para lograr las metas y los objetivos de la organización. ¿Cómo definimos? Yo les he dicho hace un momento que podemos tener 3 denominaciones: recurso humano o capital humano, talento humano y simplemente recurso humano, con lo cual hemos comenzado y que, si se quiere, es una de las definiciones más antiguas. Pero si nosotros ya mencionamos capital humano, tiene características que las vamos a ver. Dice, es un término usado en ciertas teorías económicas del crecimiento para designar en un hipotético factor de producción dependiente no solo de la cantidad, sino también de la calidad, y depende también del grado de formación y de la productividad de las personas involucradas en el proceso productivo. Entonces, esta definición, si lo queremos poner en términos más fáciles de entender, diríamos que el capital humano son las personas que se necesitan para lograr la producción de esa organización. Por eso dice, personas que están involucradas en el proceso productivo. Son las personas que nosotros necesitamos para poder trabajar. A partir de ese uso inicialmente técnico, se ha extendido el nombre de capital humano para designar el conjunto de recursos humanos que posee una empresa o institución económica. Se considera de mejorar en el capital humano cuando aumenta el grado se considera mejora del capital humano cuando aumenta el grado de la destreza,
de la experiencia o formación de las personas en la organización. Más adelante vamos a ver que para que haya destreza, primeramente tiene que haber conocimiento. El capital humano es un concepto que remite a la productividad de los trabajadores, a producir más, pero en menos tiempo. A eso se refiere cuando hablamos de productividad. Y sus habilidades y destrezas que ha adquirido esa persona. Dice, busca dar cuenta de distintas ventajas en términos de generación de valor, considerando el aporte humano que se realiza en un mercado determinado. Se utiliza el término de capital humano para dar cuenta de los recursos humanos que tiene una empresa y de las competencias de dichos recursos. ¿Por qué es importante que nosotros mencionemos acá y digamos que de las competencias de dichos recursos? ¿Quién me puede contestar? ¿Quién me puede contestar? Para ver si me están entendiendo. Disculpe, doctora, no entendí la pregunta en sí. La pregunta sería, dice, en el último párrafo dice, se utiliza el término de capital humano para dar cuenta de los recursos humanos que tiene una empresa y de las competencias de dichos recursos. Y entonces yo decía, ¿y con qué se inicia estas competencias? Se inicia con el conocimiento. Por eso es que en otros párrafos dice que necesitamos las personas adecuadas, ¿no? Para que puedan trabajar en la empresa y que sean, digamos, sean productivas, hay productividad, o sea, que se realice el trabajo, pero con menos recursos. ¿Alguna pregunta hasta acá de capital humano? ¿Alguna pregunta? Pero entonces el capital humano viene a ser las personas que están trabajando en una empresa, a grosso modo, o hay algo, alguna definición más. No. Mientras que recurso humano, cuando hablas de recurso humano, simplemente dice lo que tú estás diciendo. Son las personas que están trabajando en la empresa. Pero cuando usamos el término de capital humano, entonces ya damos más. Necesitamos personas que tengan las competencias, o sea, que conozcan, que tengan habilidades, que tengan destrezas y para lograr mayor productividad en la empresa. Por eso se dice, resumiendo, y gracias por tu pregunta, que el término de capital humano va ligado al término de economía. ¿Sí? ¿Se entendió, André? Más mejor, doctor, mejor. Gracias. Pero no del todo, o sí del todo. No, sí, ya diferencié con el recurso humano. María José, dime. Entonces, en el caso de los servicios de salud, el capital humano serían los doctores especializados y capacitados. Sí, pero tomémoslos como un todo, porque no podemos dividir y decir, ese es recurso humano, a eso lo vamos a denominar recurso humano, a eso lo vamos a denominar capital humano. No. Si utilizamos el término de capital humano, lo usamos. Por eso, ¿qué es lo importante? Tengamos una buena planificación de los recursos humanos para, digamos, lograr que tenga estas características que da el nombre de capital humano y que ya es, digamos, un nombre más, un poco más adelantado, es decir, recursos humanos son personas nada más, pero cuando hablamos de capital decimos, esas personas tienen competencias que hacen que sean mayormente productivas en la empresa. Yo creo que ya se entendió mejor. ¿Sí? Sí, doctora, gracias. A ver, si no regresamos. Pasamos al otro, algo más nuevo. Ya no hablamos de recurso humano, ya no hablamos de capital humano, ya hablamos de talento humano.
Entonces, ¿qué es lo que le da este cambio a la denominación desde recurso humano a pasar a talento humano, que es el último término que se habla? Dice que el talento humano es la capacidad de las empresas para atraer, motivar, fidelizar y desarrollar a los profesionales más competentes, más capaces y más comprometidos. Entonces ya hablamos, son personas que son más competentes, ya no es una persona que simplemente cumple el perfil de puesto, sino que son más competentes, más capaces para poder trabajar, pero a la vez están más comprometidos. Continuamos diciendo, la gestión del talento humano define al profesional con talento como un profesional comprometido que pone en práctica sus capacidades para obtener resultados superiores en un entorno y organización determinados. O sea, es una persona que tiene más capacidades, es más competente y algo importante y fundamental, que está comprometida con la empresa. Entonces estamos hablando de talento humano. No sé si ustedes han escuchado esta palabrita que a veces se dice, hay fuga de talentos. Tienen que haberla escuchado alguna vez. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? La fuga de talentos, por ejemplo, de la organización o fuga de talentos del país, ¿no? Un momento se decía, hay fuga de talentos del país. Que las personas más capacitadas, ¿no? Son aquellas que no se quedaban acá, sino que se iban fuera del país. Entonces, por eso la palabrita decía, hay fuga de talentos. Gestión del talento humano, dice, son los individuos, las empresas, sociedad, se desarrolla mediante la capacidad de la innovación, la adaptación y del aprendizaje continuo. Entonces, para hablar de este término, talento humano, necesitamos que haya un aprendizaje continuo. ¿Para qué? Para que la persona esté actualizada. Necesitamos que trate de innovar, que se innoven las cosas, que no siempre entremos en la rutina, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo actual. Siempre hemos trabajado en clases presenciales, ahora, bueno, las circunstancias nos han obligado a trabajar en clases virtuales. Entonces, ¿qué es una innovación? ¿No? Y al haber esta innovación necesaria, porque no es una cosa voluntaria de nosotros, sino es una cosa, las personas nos tenemos que adaptar. Entonces, acá son tres palabritas que van muy ligadas al talento humano. Adaptación y un aprendizaje continuo, ¿sí? Podemos poner el ejemplo. Nosotros como docentes y ustedes como alumnos estamos aprendiendo a trabajar en esta modalidad de clases virtuales, ¿sí? Para ustedes es nuevo, nosotros también es nuevo. Y ambos estamos aprendiendo y ambos nos tenemos que adaptar. Dice, la gestión moderna va allá de la administración de personas, de recursos humanos. Está orientado a la gestión y administración de personas con estas finalidades. ¿Con qué finalidad? Lograr que las personas se sientan y actúen específicamente de desarrollo continuo a nivel personal y de la organización. ¿Para qué? Para tener más conocimiento, para estar actualizados. ¿Qué más? Que sea del... ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces hemos visto los tres términos. Recurso humano, personas. Capital humano, personas que son competentes y que trabajan, que son productivas. Talento humano,
personas que tienen conocimiento, que están comprometidas. Si están comprometidas, son fáciles de innovar, fáciles de adaptarse. Creo que al menos de esta manera podemos definir de una manera sintética estos tres términos, ¿sí? Continuamos. ¿Cuáles son las funciones para la gerencia del talento humano? Funciones para la gerencia, para gerenciar talento humano. Crear y mantener y desarrollar un contingente de recursos humanos con habilidad y motivación para llevar a cabo los objetivos de la organización. Y entonces también acá aprovecharíamos para decir, si no están motivadas esas personas, no pueden estar comprometidas. Y de esto hablamos cuando hacíamos el tema de dirección. ¿Qué otra función? Desarrollar condiciones organizacionales de aplicación, ejecución, satisfacción plena de recursos humanos y alcance de objetivos individuales. Dice, desarrollar condiciones de aplicación, ejecución, satisfacción plena de esas personas. ¿Para qué cosa? Para buscar y alcanzar los objetivos individuales y los objetivos de la organización. ¿Qué otras funciones tenemos? Alcanzar eficacia y eficiencia con los recursos humanos disponibles, con las personas disponibles. Para eso hablamos de talento. Contribuir al éxito de la empresa, responder ética y socialmente a los desafíos que presenta la sociedad y conceptualizar, ¿no?, un cambio en la gestión del recurso o del capital humano. Entonces, con esto creo que está claro, digamos, cómo nosotros vamos a gerenciar, cómo vamos a administrar este talento humano. Más adelante creo que lo vamos a ver. Si tenemos el talento humano, tenemos que tenerlo continuamente motivado para que esté comprometido y no se vaya. Porque, ¿qué sucede? Cuando hay cambio, hay mucho cambio de talento humano, que ya hemos hablado que es talento humano y con esas características, entonces las organizaciones no pueden trabajar de forma eficaz y de forma eficiente para lograr sus objetivos. ¿Alguna pregunta? Doctora, ¿a qué se refiere con responder ética y socialmente a los desafíos que presenta la sociedad? ¿Qué hemos dicho desde el comienzo? Que una organización no está aislada, que una organización tiene una comunicación directa con su medio ambiente, con el medio externo. ¿Y qué cosa hay en el medio externo? Está la sociedad, están las otras personas, están otras organizaciones. ¿Puede haber desafíos? Sí, puede haber desafíos, ¿no? Dice responder, bueno, ética ya saben qué cosa es, son valores. Y socialmente a los desafíos que presenta la sociedad. ¿Qué cosa nos pide? Que cada vez formemos profesionales, que formemos mejor a los profesionales. ¿Para eso qué tenemos? Tenemos los procesos actualmente en el Perú de licenciamiento, de la acreditación, que continuamente nos están midiendo cómo estamos trabajando, ¿no? Cómo estamos trabajando en la formación de los futuros profesionales. No hablo de médicos, hablamos en general de todos. Eso es, ¿por qué? Porque en el medio externo, en esta sociedad, hay una serie de cambios, ¿no? Por eso dice, para responder ética y socialmente a los desafíos que la sociedad presente. Lo que pueda suceder, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista político, desde el punto de vista tecnológico. ¿Respondí a tu pregunta? Sí, doctora, gracias. Ya. Y acá está, un poco lo que tú me acababas de preguntar. Sí, André Gallegos, ¿me estás haciendo alguna pregunta? Sí, pero disculpa, antes que pase el talento humano, el talento humano se refiere a que la empresa tiene que explotar a sus trabajadores, o se refiere que dentro de la empresa hay como que los trabajadores del mes o algo así, como que los que sobresalen en el campo. ¿Se refieren a esos o a que tratemos de explotar a todo el personal? ¿Sí? ¿Qué cosa es lo que busca una empresa? La empresa busca trabajar
con personas que estén capacitadas, que estén actualizadas, que sean, digamos, que puedan cambiar, que puedan innovar, que tengan esas características, esas cualidades para innovar dentro de su puesto de trabajo. Entonces, y que tengan compromiso con la institución. A eso le denominamos talento humano. No sé si respondí tu pregunta. Lo que pasa es que no entendía, ¿nosotros en una empresa tenemos capital humano o tenemos talento humano? No te hagas problema con eso. Lo que yo he dicho, entiéndanme por favor. La denominación, inicialmente, antes, lo primero, cuando se hablaba de personas, se hablaba de recursos humanos. Solamente recursos humanos. ¿Qué recursos humanos? Personas. A medida va pasando el... ¿Por qué? Porque sí, las empresas tienen que ser productivas. Son y con eficiencia. ¿Sí? Entonces se denomina capital humano. La denominación se habla ya de talento humano. Y en el talento humano hemos visto que el talento humano tiene características y las hemos marcado bien, que esas características primeramente son individuos, personas que están capacitadas, que están actualizadas, que están comprometidas, que son capaces de innovar, de adaptarse y que siempre están en un aprendizaje continuo. Pero no son sinónimos, sino es como ha ido evolucionando la parte administrativa para poder ir dando esos nombres. Si actualmente tú hablas de recursos humanos, no estás hablando mal. Si hablas de capital humano, tampoco. Y si hablas de talento humano, tampoco. Estás hablando, sino, digamos, en diferentes, si se quiere, en diferentes momentos cuando tú hablas con esa denominación. No sé si ahora sí me pudiste entender. Sí, sí, más clarito, doctora. Ya. Si tú hablas en esta organización educativa o en esta organización de salud, contamos con buena capacidad del talento humano, perfecto. Si tú dices capital humano, también, todos te entienden. Si hablas de recursos humanos, también te entienden. No es que sean sinónimos, porque cada una tiene otras características diferentes, porque por eso digo, recursos humanos, personas, capital humano, pero esas personas trabajando con eficacia y eficiencia para la organización. El talento humano, personas capacitadas, actualizadas, personas comprometidas, fáciles de innovar, personas que continuamente están aprendiendo, o sea, se están actualizando. Ahora sí, ¿más claro? ¿Sí, André? ¿Más claro? André, Doctora, ya entendí. ya, pasamos. Ambiente externo. Nosotros cuando hemos tocado el tema de las organizaciones como su proceso de administración, hemos dicho que definitivamente la organización tenemos un medio interno, que es lo que está dentro de la organización, y tenemos el ambiente externo, lo que está fuera, y que decíamos que es de suma importancia. Acá dice que cambios tecnológicos, económicos, nosotros hemos hablado también de cambios políticos, ¿no? Y en nuevas condiciones de trabajo, exigiendo a las organizaciones contar con fuerzas de trabajo con personas que sean cada vez más flexibles, más adaptables para sobrevivir, dice, dentro de un mercado cambiante y competitivo. ¿Sí? Ambiente externo tiene cambios tecnológicos, económicos, políticos. Ahora tendríamos que hablar de este cambio, digamos, de estos cambios de salud que se ha originado en esto de la pandemia, ¿no? Que todos estos cambios crean nuevas condiciones de trabajo y exigen a las organizaciones que tienen que tener con personas
que sean flexibles para trabajar, que estén calificadas y que se adapten. Hay personas que no se adaptan a los cambios. Hay personas que no se adaptan a los cambios y entonces dicen, no, yo no puedo trabajar así. Yo siempre he trabajado de esta manera. Entonces, bueno, pues, o te quedas en la empresa o te vas. Y acá termina diciendo, para sobrevivir dentro de un mercado cambiante y competitivo. ¿Sí? ¿Qué es competencia? Siempre hemos manejado el término, yo lo he definido algunas veces que creo, no sé, pienso que me hayan entendido, pero ahora vamos a ver la definición que da para competencias la Organización Interamericana del Trabajo. Dice, el concepto competencia abarca los conocimientos, las aptitudes profesionales y el saber hacer que se denominan y aplican en un contexto específico. O sea, comenzamos diciendo que una competencia comienza con el conocimiento. Si no conoces, no podrías tener habilidades o aptitudes profesionales, ¿sí? También dice la Organización Interamericana del Trabajo que es la capacidad productiva de un individuo o de una persona, de individuo lo dice la OIT, que se define y mide en términos de desempeño en un determinado contexto laboral, en base a conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes. Conocimiento, primeramente conoces. Si tú conoces algo, entonces puedes tener la habilidad para poderlo hacer. Si tú lo estás haciendo siempre, estás haciendo lo mismo, ya tienes destrezas. Y esas actitudes que menciona acá la OIT se refiere, por ejemplo, al poder trabajar en trabajo, al tener cualidades de liderazgo, de tener una toma oportuna de decisiones, ¿no? Entonces son otras actitudes que agregan el tema, ¿sí? Acá lo tenemos. Competencias para adquirir, ¿qué? Habilidades, destrezas para desenvolverse en un entorno específico, ¿sí? Competencias, como la definimos, ya otra definición, se entiende como una combinación dinámica de atributos en relación a conocimientos, habilidades, actitudes. También podemos hablar de responsabilidades, sí, podemos hablar de responsabilidades que describen los resultados de un aprendizaje, de un programa educativo, ¿sí? Y no digan, bueno, la persona tiene que, ¿cómo se llama?, estarse capacitando. Sí, la persona tiene que estarse capacitando. ¿Para qué? Para mantenerse actualizada, ¿no? Tiene que tener conocimientos no solamente profesionales, sino otros conocimientos más. ¿Para qué cosa? Para trabajar con esas actitudes y responsabilidades que ya son lo que me preguntaban hace un momento, que tienen que ver con el medio social en que se desenvuelve la persona. ¿Se entendió lo de competencias? ¿Se entendió lo de competencias? Voy a poner un ejemplo, no sé, a ver si lo pueden entender. Un médico. Un médico que hace la especialidad o que hace la especialidad de cirugía. Para que, no sé si es más fácil entenderlo. Ese médico va a tener que operar. Pero para entrar a una intervención quirúrgica, primeramente tiene que tener el conocimiento de qué, que lo va a operar una vesícula, dónde está localizada, cómo se llega, qué cosa tiene, digamos, qué otro elemento de la vesícula no está suelta, que aunque otros elementos están, ¿sí? Tiene que conocer.
Luego, ¿qué cosa hace? Una intervención quirúrgica, otra. Entonces va adquiriendo lo que dice acá, habilidades. Pero si no conoce nada del campo operatorio donde va a entrar, no puede. Va adquiriendo habilidades. Y si llega a tener 1, 2, 3, 5, 15, 20, 30 intervenciones, 40, 50 colecistectomías, entonces al cabo de eso ya tiene la destreza para la intervención quirúrgica. Creo que más fácil no podría explicarles, digamos, para que ustedes puedan tener una idea clara de lo que es competencia. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, doctora. Disculpe, ¿podríamos resumirlo como un currículum en el que exige una empresa en el ¿Cómo un que se qué? ¿Cómo establece un qué? un currículum vitae? No, porque la competencia es propia tuya, de la persona. Creo que se refirió a la curva de aprendizaje. Perdón, ¿se refiere a qué? Se puede referir como que a la curva de aprendizaje Mira, en un procedimiento. si la persona está continuamente haciendo algo, va a adquirir habilidades. Pero para eso tiene que conocer. Si no conoce, si no tienes el primer punto, y creo que no sé si está bien hecha la transparencia. ¿Dónde estaba? No estaba. No la puse la transparencia. Pero acá tenemos esta. Primeramente acá está el conocimiento. Primero conocimiento, habilidades y destrezas. Todo lo que tú puedas hacer. No sé si se entiende o hay algo que no esté claro, me lo pregunta. María José, tú que me preguntaste, ¿qué es lo que no queda claro? No, sí se entiende, doctora. Ya, entonces puedo pasar. Sí, doctora. Ya. ¿Y qué es la gestión por competencias? Ya hablamos de gestión por competencias. Dice, es una herramienta indispensable para enfrentar los nuevos desafíos que impone el medio. Es impulsar a nivel de excelencia, las competencias individuales de acuerdo a las necesidades operativas. ¿Qué es lo que yo necesito? Necesito contar con un cirujano. Por eso en el perfil de puesto diré, con experiencia de 5 años. ¿Por qué digo con experiencia de 5 años? Porque se entiende que en 5 años ese cirujano ya tiene las habilidades para operar. ¿Sí? Dice que la gestión por competencias garantiza el desarrollo y administración potencial de las personas, de lo que saben hacer o podrían hacer en el futuro, de lo que saben hacer ahora. Pero decimos que el aprendizaje es continuo, por lo tanto va adquiriendo mayores habilidades. Dice, en futuro, lo que podrían hacer. Y en esto de gestión por competencias, ustedes ven todo esto, ¿no? Entonces, si ya trabajamos, ya no estamos hablando solo de competencias, estamos hablando de la gestión por competencias. Teníamos que ver en qué comienza esta gestión por competencias. En lo primero, en la comunicación. Ya un momento decíamos cuán importante es la comunicación que existe entre las personas. Si no nos comunicamos, entonces no nos podemos relacionar, no podemos opinar. En la organización en el trabajo. Ya hemos hablado bastante de organización en el trabajo. De la selección y de la integración. Seleccionamos a personas para que trabajen con nosotros y las integramos al grupo. Pero no solamente se quedan las personas ahí, se deberían capacitarlas y desarrollarlas. Esos dos términos son diferentes y los vamos a ver después. ¿Qué tiene que haber? También tiene que haber un autocontrol de las personas. Cada uno se tiene que controlar. ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Qué me falta aprender? ¿Qué necesito aprender? Tiene que haber una estimulación moral y material. En lugar de estimulación, le podríamos cambiar el nombre de una motivación. Se le tiene que pagar bien, a la persona hay que tenerla que contenta para que pueda trabajar.
hay que también satisfacer sus necesidades que pueda tener en el trabajo para que ese talento humano, ese capital humano, no se vaya, ¿no? Tiene también que tener seguridad en el trabajo. Por ejemplo, no va a adquirir una enfermedad ocupacional, tenemos que cuidarlas y constantemente estamos haciendo la evaluación de desempeño de esas personas. Entonces, de esa manera está marcada o está definida lo que es la gestión por competencias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Y entonces dice que esta gestión por competencias, que también lo vamos a ver en el otro modelo administrativo que les voy a mostrar, dice, esto lo vamos a aplicar como un modelo integral de gestión que se aplica para, un modelo integral de competencias que se aplica para el proceso de reclutamiento y selección. Dice que este proceso de reclutamiento y selección incorpora a personas que tengan las competencias claves para el desempeño deseado, o sea, para cumplir la función para la cual nosotros estamos trayendo a esas personas a nuestra organización. Entonces, el primer paso de este modelo integral de gestión por competencias es el proceso de reclutamiento y selección, que después lo vamos a definir quizá más claro en el otro modelo. Luego tenemos la evaluación de desempeño, que evalúa a las personas por las competencias demostradas para establecer planes de desarrollo y objetivos de mejora. ¿Para quién? Para esas personas. Los mismos que deben estar acorde a los objetivos estratégicos de la empresa. Entonces yo voy a capacitar y voy a desarrollar a esas personas para que se cumplan mejor o para que puedan trabajar mejor en cumplir los objetivos de la organización. Habla de la formación y dice que la formación es cuando se detectan brechas, ya sabemos lo que es una brecha, entre los perfiles requeridos de puesto que hemos marcado y las competencias que tienen las personas detectadas en la evaluación de desempeño. Voy a ser más clara. Nosotros, para contratar, primeramente, antes de contratar, ¿qué cosa es lo que nosotros hacemos? Reclutamos y seleccionamos personas. Si ya hemos seleccionado personas, contratamos a esas personas o a esa persona. Comienza a trabajar después de un año o dos, nos damos cuenta que trabajan bien, sí, pero que hay un espacio, entre lo que están trabajando y lo que podrían rendir más. Por eso dice, detectar las brechas entre los perfiles requeridos y las competencias que tienen las personas. Entonces, ¿dónde vamos a detectar esto? Esto lo vamos a detectar en la evaluación de desempeño. Si nosotros detectamos esas brechas, ¿qué es lo que vamos a hacer? La vamos a capacitar para que cerremos esa brecha. Seguimos. Planes de carrera y sucesión. Es también parte del modelo integral de gestión por competencias. Dice, permite gestionar el capital humano de una manera estratégica, lo que crea una ventaja competitiva para la organización al momento de formular planes de carrera que contemplen los intereses individuales y de la organización. Así está la definición, pero en sí, ustedes miran, ¿y qué es un plan de carrera? Yo no entiendo, ¿no? Permite, dice, gestionar el capital humano de una manera estratégica, pero ¿y qué es un plan de carrera? Un plan de carrera es, vamos a decir, ustedes hacen su residentado, son seleccionados para entrar ya después que terminaron, ya son especialistas, son cirujanos generales para trabajar en un determinado hospital. ¿Cómo qué cosa entran? Entran como médicos asistentes, como médico nivel 1, pero va pasando el tiempo y ya serán médicos asistentes, sino llegarán a ser médicos de servicio. Siendo médicos de servicio, de repente pueden acceder y se les da el cargo de jefe de servicio. ¿Qué cosa es eso? Es un plan de carrera, ¿sí? Cómo la persona va ascendiendo
dentro de su institución. Y asciende, ¿por qué? Dependiendo de las competencias que esa persona tenga. Después, en este modelo integral de gestión por competencias, se habla del sistema de retribuciones. Y entonces yo en un momento también les decía, la persona tiene, por una tarea, por una función realizada, gana, ¿no? Entonces, sistema de retribución que ordena las recompensas económicas con el comportamiento y el desempeño. ¿Alguna pregunta? Entonces podríamos recapitular y decir que este modelo integral de gestión de las competencias tiene los siguientes pasos o las siguientes etapas, si ustedes quieren, ¿no? Proceso de reclutamiento y selección. Traemos a las personas para que trabajen en la organización, ya las tenemos trabajando en la empresa, no hablemos de organización para no confundirnos, ya las tenemos trabajando en la empresa, tenemos que evaluar su desempeño y de repente detectamos brechas entre lo que nosotros queríamos traer y lo que es la persona, entonces las vamos a citar. Hablamos de formación, van pasando los años, también tenemos que pensar y las personas tienen que pensar en estos planes de carrera, o sea, en estos ascensos, ¿no? Y algo que no nos podemos olvidar, que es eso, que también viene, que es una forma de motivación, que es el sistema de retribución, que como dice, ordena las recompensas económicas con el comportamiento y el desempeño. ¿Alguna pregunta de este modelo de gestión por competencias? ¿Alguna pregunta? Ahora, entonces, la gestión por competencias son las competencias que tiene que tener la persona que va a ser, que va a trabajar en el establecimiento, ¿no? No. La competencia que tiene que tiene que tener las personas nos van a servir para, digamos, ver si esa persona cumple con el perfil de puesto de trabajo. Ahí quedamos. La gestión por competencias es, digamos, cómo vamos a administrar ese recurso humano o ese talento humano o ese capital humano dentro de la organización. Y entonces, eso, cómo vamos a administrarlo, todo el proceso, comienza por reclutar y por seleccionar, evaluar a las personas, capacitarlas, formación, ver planes de carrera y sucesión, ¿no? Por ejemplo, tenemos que ya se va a jubilar el jefe de servicio, entonces tenemos que estar viendo dentro de los médicos de servicio quién puede ascender a ese servicio. Para ascender a jefe de servicio tendrá que haber un concurso interno entre las personas que están trabajando ahí. Y todas las personas que trabajan en una empresa tienen un sistema de retribución. Entonces, esos son los pasos que habla este modelo, digamos, de gestión por competencias. ¿Quedó más claro, María Jesús? Sí, doctora. No, seguro, ¿ah? Si no está claro, me lo dice. ¿Cómo se va a entender más estos pasos, estas etapas, ¿no? Las vamos a entender mejor en esto. En el sistema de administración de recursos humanos. Y entonces, ustedes ven ese cuadrito, voy a traer, denme un minuto, voy a traer mi celular para... Vamos a ver este sistema de administración de recursos humanos. Creo que acá lo van a entender un poco mejor.
Y entonces acá, ¿qué cosa es lo que tenemos? Habla de un ambiente externo y habla de un ambiente interno. Eso debería ser un círculo, no debería ser un polígono, lo tenemos como círculo, y acá tiene las etapas para ese sistema de administración de recursos humanos, o sistema de gestión de recursos humanos, ¿sí? Y comienza por esto de acá arriba. Ahí que tenemos planificación, reclutamiento y selección de recursos humanos. Es la primera etapa dentro de la administración de recursos humanos, de capital humano, de talento humano. Una vez que ya tenemos a la persona reclutada, ya la tenemos trabajando, dice desarrollo de recurso humano. Y ese desarrollo de recurso humano tiene dos componentes que después lo vamos a ir viendo, vamos a ver cada uno de ellos, que es la evaluación y la capacitación. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer en esta administración de recursos humanos? Tenemos que ver de las compensaciones y de las prestaciones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De los sueldos, de lo que se le va a pagar, o de otras cosas que se le tenga que dar. Por ejemplo, se le da un seguro médico, se le da una bonificación por fiestas patrias. ¿Qué otra cosa nos interesa cuando administramos recursos humanos? Acá dice seguridad e higiene. Actualmente el término, ese es un término antiguo, actualmente el término es de salud ocupacional, incluso tenemos una ley de salud ocupacional acá en el trabajo. O sea, la persona no debe contraer una enfermedad ocupacional, o sea, dentro del sitio de trabajo, ni tampoco tiene que tener riesgos, por ejemplo, qué sé yo, de repente hay un buzón abierto, ¿no?, de desagüe y la persona se cae. Es un riesgo que no tiene que ver con una enfermedad ocupacional. Poco a poco vamos a ir desarrollando cada uno de estos. ¿De qué otra cosa tenemos que hablar? De las relaciones que tienen las personas en su medio de trabajo. Y finalmente, para cerrar nuestro círculo, llegamos a la investigación de los recursos humanos. Investigación que va a concluir con un diagnóstico y que de ahí deberíamos empezar. Va a concluir con un diagnóstico. Necesito traer más personas para trabajar en esta organización, en esta empresa, y comienza nuevamente esto. Y es el círculo que va dando vuelta y que nosotros vamos a ir viendo cada una de esas etapas. Y que si ustedes ven, si esto lo vemos con el modelo que hemos visto de competencias, tenemos el reclutamiento y la selección, tenemos el desarrollo que se ha hablado, hemos visto también de la compensación, de las compensaciones en el trabajo, o sea, los sueldos, hemos hablado de la carrera, ¿no?, de plan de carrera, de los ascensos, y hemos hablado de lo importante que es la seguridad en el trabajo, ¿no?, para que la persona no tenga riesgos y no pueda contraer enfermedades ocupacionales. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió este cuadrito? No es un cuadrito, este círculo, pero no está como círculo porque no se podía hacer, está como si fuera un polígono, ¿no? ¿Alguna pregunta? Doctora, perdón, en el punto de investigación de recursos humanos para analizar si se va a requerir más empleos o no, ¿cada cuánto tiempo vendría a ser esta evaluación, este análisis? Depende de la organización. Y así como nosotros tenemos un plan operativo, tenemos un plan estratégico, también tenemos un plan de recursos humanos, que comienza con esto. Entonces tenemos que ver, estamos trabajando en el servicio ¿de qué hemos dicho? De cirugía, con el número adecuado de médicos, de enfermeras, ¿sí? No. Y entonces, más adelante, lo voy a desarrollar para que ustedes lo puedan entender. No hay un tiempo que se diga tienes que hacerlo todos los años, ¿no? Una planificación de recursos humanos de repente la puedes hacer cada 5 años, ¿no? Porque todos los años podría estar, sí, podría ser también. No sé si contesté tu pregunta. Sí, sí, doctora. Sí, Ya. bueno, y en el caso de las formas más frecuentes de, digamos, hospitales como el Revaliati y Almenara, ¿son cada ciertos años o bueno, cómo Depende, sería?
depende cuando ellos se den cuenta, pongamos que la demanda aumenta la demanda de los pacientes, pero también tenemos médicos que ya se... Vamos a hablar de médicos, para no entrar con otros profesionales. La demanda está aumentando, sí, vamos a hablar de cirugía, está aumentando en cirugía, y fuera de eso, tenemos ya médicos que se están jubilando, o médicos que han renunciado. Entonces, obligatoriamente, tengo que recurrir a esto de acá. Entonces, en esa investigación me estoy dando cuenta que no tengo la suficiente cantidad de médicos para atender en cirugía, en la consulta externa, en emergencia, en hospitalización. ¿Por qué? Y viene la pregunta, y ustedes saben que eso es clave, ¿no? Buscar la causa. ¿Por qué? Porque tenemos que se han jubilado 2 médicos. Tenemos un médico que se ha ido con descanso prenatal, postnatal. Tenemos que otra cosa, que la demanda de intervenciones quirúrgicas está aumentando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a este tema de acá. ¿Se entendió un poquito? Sí, sí, doctora. Muchas gracias. Entonces, comenzamos. Acá tenemos otra cosa. Tenemos, primeramente, miren, me van a seguir. Primeramente tenemos la planificación, ¿no? La planificación, bueno, la investigación ya está dada, la planificación. Necesitamos médicos, los reclutamos, los seleccionamos, los inducimos, ¿para qué? Para que conozcan el servicio, los capacitamos, dependiendo de su evaluación de desempeño, y luego, ¿qué es lo que tenemos? Lo promocionamos, subimos al médico asistente a médico de servicio, ¿no? Pero también, ¿qué puede ser? Decimos, bueno, este cirujano ya no va a trabajar acá en este hospital nivel 3, lo vamos a mandar a la red a un hospital nivel 2, para que sea el jefe de allá. O simplemente vemos que lo hemos capacitado y que realmente no cumple, lo separamos. Y vendría acá todo el proceso de investigación, todo lo que hemos dicho, para llegar a esta planificación. No sé si con eso queda un poquito más claro. ¿Sí? Marco Antonio, ¿queda más claro? Sí, doctora, genial. Ya. Ahora se va a entender mejor. Planificación. ¿Dónde está? ¿Dónde está la planificación? Acá, está en el comienzo. Planificamos. Entonces, ahí comenzamos. Dice que es el proceso de revisar sistemáticamente los requerimientos de recurso humano para asegurar lo siguiente: cantidad necesaria de empleados. Cuando hablamos de empleados, hablamos de profesionales, o sea, olvídense de la palabra. Con las habilidades necesarias. Las habilidades, estamos hablando de competencias. Y que estén disponibles cuando se necesita. Vemos la cantidad necesaria, que tengan las habilidades necesarias y que estén disponibles para poder trabajar. ¿Por qué eso de que estén disponibles cuando se necesite? Cuando uno hace una entrevista personal, entonces de repente te dice esto, ¿cómo se llama? Sí, usted va a trabajar acá en Lima, pero usted tendrá disponibilidad de viajar porque va a tener que viajar a las regiones de repente cada 2 meses. Ah, no, dice, yo no puedo viajar. Entonces, esté disponible cuando se necesite. No, no puede viajar. Y dentro de su trabajo, sí, necesita que viaje, por ejemplo, para hacer una capacitación en otro hospital de menor nivel que hay en una región determinada. ¿Sí? Seguimos. En la planificación nosotros tenemos que evaluar necesidades futuras. ¿Qué tenemos ahora, pero cuánto necesitamos para estos próximos 5 años? Tenemos que evaluar el reclutamiento o despido de personal. De repente tenemos personal contratado, pero ese personal contratado no rinde, lo vamos a despedir. Por lo tanto, tenemos que ver también el desarrollo de los empleados. El desarrollo.
quiere decir la capacitación, la forma como ellos vienen trabajando. Y acá está, no sé si se logra ver, no sé cómo me dijeron que se ampliaba un poquito, creo que así me dijeron, ¿no? Acerca, ahí creo que está mejor. Aquí, ¿están viendo este cuadro? Entonces dice, nosotros tenemos una planificación estratégica, ya sabemos de esa planificación estratégica. Dentro de esos objetivos estratégicos está la parte de recursos humanos. Y si está la parte de recursos humanos, tenemos por lo tanto una planificación de recursos humanos, que tiene que ver con un pronóstico de las necesidades. ¿Qué cosa necesitamos? Contratar más cirujanos, dijimos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que comparar las necesidades y la disponibilidad. La demanda, que es la demanda que tenemos hacia afuera, y la oferta. ¿Qué es lo que sucede en esto? Tengo que ponerlo más chiquito, si no, no se ve. ¿Qué sucede? ¿Cómo se llama? Que la demanda y la oferta corresponden. Entonces, ¿qué hacemos? No necesitamos nada. ¿Qué es lo que tenemos? Hay un excedente de trabajadores, empleados, profesionales, como ustedes le quieran llamar. Entonces, si hay esto, ¿qué cosa es lo que nosotros vamos a tener que hacer? ¿No? Hay un excedente de empleados, de cirujanos. Entonces, ya no vamos a contratar, tenemos una contratación restringida. De repente vamos a reducir las horas de trabajo, ya no van a trabajar 8 horas semanal, 8 horas diarias, le vamos a reducir a 6 horas, o simplemente si son contratos, los suspendemos, o de lo contrario, solicitamos que haya una jubilación temprana. ¿Por qué? Porque acá tenemos más oferta que tenemos en la demanda. Entonces, no podemos tener tanto personal para un trabajo menor. Pero ¿qué es otra eventualidad que puede pasar? Que hay escasez de trabajadores. Entonces, si hay escasez de trabajadores, quiere decir que necesitamos. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Reclutar personal y seleccionar. ¿Para qué? Para poder tener nuevos trabajadores. O sea, de esa planificación la respuesta es, no necesitamos. Tenemos mucho. Entonces, si tenemos mucho, ¿qué hacemos? Restringimos los contratos, podemos pedir jubilaciones tempranas, ¿no? Reducimos horas. Pero acá no falta. Y si no falta, tenemos que contratar más gente. Y para contratar más gente, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Una vez planificado y necesitamos más gente, tenemos que reclutar personas, que vamos a ver qué es el reclutamiento, y tenemos que seleccionar. Este cuadro es sumamente importante que ustedes lo puedan entender, porque esa es la planificación que tenemos que hacer de recurso humano. Previamente la investigación está acá en esto. ¿Cómo estamos? La oferta, la demanda está igual, tenemos más, ¿por qué se han ido? ¿Qué cosa es lo que ha pasado? Entonces, ¿cuánto necesitamos? ¿En qué áreas y de qué perfil necesitamos de personas? ¿Sí? Podría ser lo que hablábamos en esa lámina que les mostré, que es previo, que es la investigación. ¿Quedó claro esto de acá, que es lo que más me interesa? ¿Quedó claro? Doctora, disculpe, si pudiera un poquito ejemplificarle el tema de predicción de disponibilidades. A lo poco que entiendo, doctora, lo entiendo como que, o sea, los trabajadores actuales que tenemos, bueno, hacer una predicción de que si van a estar, bueno, con la empresa, ¿no? Y se van a poder satisfacer la demanda de los requerimientos de esa empresa. ¿A eso se refiere, doctora, o cómo iría? A ver, mira. Vamos a seguir nuestro ejemplo que estábamos poniendo. Estamos hablando del servicio de cirugía, ¿sí? Para prestar la atención en el servicio de cirugía del hospital X. Entonces, para eso tenemos que ver cuánto es nuestra demanda, si está cubierto, si es que tenemos la cantidad suficiente de médicos para trabajar en la consulta externa, en la hospitalización y en la emergencia, de cirujanos, ¿no? Versus la demanda que existe. Si está bien lo que tenemos con lo que necesitamos,
no hacemos nada, no hacemos nada. Acá, ¿qué pasa? Vemos que de repente ha disminuido la demanda de pacientes quirúrgicos, ha disminuido la demanda de pacientes quirúrgicos, entonces por lo tanto acá nos sobran médicos. ¿Qué hacemos? Ya no vamos a contratar más. De repente pedimos que haya jubilaciones tempranas, si alguno quiere jubilarse, irse, sí. Y la otra cosa, ¿qué cosa es lo que vemos, no? Podemos, digamos, hemos dicho, están contratados, podemos suspender contratos. ¿Por qué? Porque acá tengo excedente, tengo más de lo que yo necesito. Pero acá, ¿qué sucede? Me faltan cirujanos. Si me faltan cirujanos, tengo que contratarlos. Pero para contratarlos tengo que hacer estos procesos. Primeramente, reclutamiento y selección. ¿Respondió a tu pregunta? Sí, sí, doctora. Pero otro ejemplito si pudiera, doctora, por favor. A ver, otro ejemplito como cuál, no entiendo. A ver, digamos, en el servicio de ginecología, en el departamento de ginecología. Igualito, Entonces, igual, ya, otro ejemplo. En la docencia para ustedes. Vamos a decir, actualmente son, me parece, 120. ¿Con cuánto estamos trabajando con ustedes en el semestre? Me parece que estamos trabajando con 100 y pico de alumnos de ustedes. Son 80, que sean 100, vamos a poner. Estamos trabajando con 100 alumnos. Para 100 alumnos necesitamos, no sé, para el curso de gerencia, trabajamos mitad, bueno, con 50 podemos trabajar. Pero si vemos que el próximo año, o para el 2022, por lo que vienen los estos, se han reducido el número de alumnos y solamente vamos a trabajar con 60 alumnos, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya no vamos a contratar la misma cantidad de docentes para cada una de las asignaturas. Tendremos que disminuir, ¿sí? Porque se está trabajando, digamos, con menos alumnos. Pero pongo el ejemplo al contrario. Tenemos 100 alumnos en este momento, pero vemos que para el próximo año, no sé si quedaron, bueno, no sé cómo fue, aumentan a 150. Necesitamos más docentes para dictar las asignaturas del semestre, tanto la parte teórica como la parte práctica o la parte de seminarios como es en la asignatura de nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que contratar, no sé, docentes de repente por cada una de las asignaturas de acuerdo a las necesidades. Marco Antonio, ¿está más clara el ejemplo? Sí, más Ahora, que todo por la cantidad de números, ¿no? Demanda y oferta. Sí, doctora, sí lo entiendo. esa es la demanda, es los alumnos que van a disminuir o los alumnos que van a aumentar. Y la oferta es, ¿qué tenemos en este momento? Por ejemplo, si a mi curso, a mi asignatura, trabajamos con 80, 40 o 2 más, 2 menos, en 2 grupos. Si vinieran 30 más, entonces de repente tenemos que tener 3 grupos de teoría. Pero para esos 3 grupos de teoría, tendríamos que contratar un docente más. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, doctora. Ya. Seguimos. ¿Qué es el reclutamiento? Entonces ya hemos planificado y la respuesta es sí, necesitamos más personal. ¿Qué es el reclutamiento? ¿Cómo se define? Dice que el reclutamiento es la actividad que busca atraer personas en número suficiente y estimularlos para que soliciten puestos de trabajo dentro de la empresa. Reclutamiento. Bueno, ya no hablemos de avisos periodísticos, sino hablemos de cosas, de las redes. Decimos necesitamos químicos tetras, necesitamos químicos tetras
para trabajar en el hospital 2 de Mayo. No decimos más, no decimos cuántos. Necesitamos químicos tetras, de repente le podemos poner con experiencia de 5 años para trabajar en el hospital 2 de Mayo. ¿Cuántos se van a presentar sus papeles en la dirección del hospital a tal hora o mandarlos vía correo electrónico? Dice, atraemos personas en número suficiente, más que número suficiente, y estimularlos para que soliciten puestos de trabajo dentro de la empresa. Entonces, y de repente ahí ponemos, su sueldo será de ¿cuánto? De $10,000. ¿Cuántos se van a presentar? No sabemos. Porque nosotros no estamos diciendo ni siquiera cuántos necesitamos. Necesitamos. ¿Sí? Abajo dice, para reclutar personal primero debe establecerse las necesidades de un puesto determinado y describir las tareas que tiene que cumplir la persona que se encargue de él. Entonces, estamos obviando, ¿no? Estamos reduciendo esto. Decimos, necesitamos químicos tetras, ¿sí? Pero se entiende que para solicitar qué personas necesitamos, tenemos que dar el perfil de puesto, ¿sí? El reclutamiento. ¿Cuántos van a presentar sus documentos, sus currículos vitae? Dice presentación de currículos vitae del 1 de agosto al 30 de agosto, en esta dirección. ¿Cuántos van a presentar? No sabemos, ni ellos saben cuántas plazas tenemos, ¿sí? Entonces dice que este reclutamiento tiene pasos. Primero, esto es lo que estamos hablando, análisis del puesto. ¿Qué es el puesto? Es el conjunto de actividades y deberes relacionados. Conjunto de actividades que hace un médico, que hace un químico obstetra, trabaja en los tres servicios, llámese hospitalización, emergencia y consulta externa. Entonces, ese es el puesto de trabajo, análisis del puesto. Definimos el perfil del puesto, el perfil para el puesto de trabajo. Preparación. Médico cirujano con la especialidad de gineco-obstetricia. Experiencia, con 5 años de experiencia en trabajos similares. Características personales que debe tener la persona para ese trabajo. Ya sabemos que es un médico, ya sabemos que tiene que ser un especialista, pero además, ¿qué le podemos? Que domine dominio del idioma inglés. Que conozca los programas de qué, los programas de Excel, de PowerPoint, de no sé qué cosa, y para trabajar, si se quiere, en forma virtual en telemedicina. Eso es lo que nosotros estamos necesitando, ¿sí? Entonces, para el reclutamiento, eso es lo que nosotros vamos a decir, vamos a definir las características o las condiciones o los requerimientos que tiene que tener esa persona para poderse presentar, ¿sí? Eso está en el reclutamiento. Acá, ¿qué tenemos? Ya hemos hablado de la planificación de recursos humanos. Decimos necesitamos, ¿qué necesitamos? Hacer un reclutamiento. Y acá nos dice que el reclutamiento puede ser de fuentes internas y puede ser de fuentes externas. ¿Qué es esto? Ahorita estamos comenzando el mes de julio. En todos los hospitales ha concluido el presidentado médico el 30 de junio. Entonces, en el Hospital María Auxiliadora han concluido 5 residentes de especialidad. Solamente necesitan ellos 3 especialistas en el hospital. Entonces, ¿qué cosa hace? Vende los mejores de los 5. Dicen, no, que Julanito y Julanito se queda. Con esto necesitamos los 3. Entonces, el reclutamiento es de fuentes internas. Métodos, ¿cómo se están reclutando? Métodos internos. Simplemente estamos diciendo, te quedas, te vamos a contratar. Pero el director no está tranquilo con esto, dice no, mejor fuentes externas. Entonces lo abre para que vengan y postulen
de otros hospitales, de otras universidades, abierto. Fuentes externas, métodos externos, pero al final todo es reclutamiento, ¿sí? Y vamos a ver las definiciones. Dice reclutamiento fuentes internas, lo que acabamos de decir. Me quedo con los 3 residentes que acaban de terminar. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas de este reclutamiento interno. Esto ya hay familiaridad con la empresa. ¿Quiénes? Los residentes, los que acaban de terminar, estas personas ya conocen el hospital, ya se les conoce a ellos. Entonces, si se les contrata, bueno, ellos se quedan felices, ¿no? Que bien, termino mi residentado y me quedo. Fomenta la lealtad. Inspira un mayor esfuerzo para trabajar de esas personas que bien me han contratado, quiere decir que me valoran, entonces tengo que trabajar mejor, ¿no? Y el hospital no va a gastar en publicar, no sé si en periódico, en redes sociales, que necesita contratar 3 ginecobstetras. Pero, ¿cuáles son las desventajas? Limita las fuentes de talento. Los 3 ex residentes pueden ser muy buenos, pero nadie me dice que en la calle puedo tener otros médicos que tengan mejores competencias, ¿sí? Otra desventaja es nos conformamos con lo que tenemos. No abrimos nuestro abanico y estamos viendo lo que sucede fuera. Entonces, ese es un reclutamiento interno. Puede haber una fuente de reclutamiento externo. ¿Mediante qué? Publicación por anuncios, hemos dicho. Solicitudes directas. Solicitamos, por ejemplo, a las universidades que nos den nos den la nómina de especialistas en ginecobstetricia que han terminado, ¿no? Agencias que también ven este tipo de cosas. Asociaciones profesionales, se solicita ¿qué cosa? A la Sociedad Peruana de Ginecobstetricia, ¿no? O al Colegio Médico, y de repente buscamos otras recomendaciones de otros médicos. Esa es una forma de un reclutamiento externo. Ya tenemos reclutadas las personas, vamos a decir, para 3 puestos de trabajo. Han presentado sus currículos vitales 20 personas, pero nosotros necesitamos solamente 3. De las que son de externas, porque de las que son internas ya se quedaron los 3, no, ya no hay problema, necesitan 3 y 3 se quedaron. Estamos hablando de reclutamiento de lo que estamos llamando. ¿Qué hacemos? De los 20 necesitamos quedarnos con 3. ¿Qué hacemos? La selección. Por lo tanto, dice que la selección consiste en examinar y evaluar a los candidatos para ocupar el puesto vacante a través del currículo, de entrevistas y de exámenes para poder decidir su vocación. O sea, de los 20 necesitamos 3. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evaluar su currículum, lo vamos a entrevistar, le vamos a tomar un examen teórico, un examen psicológico, o de repente otra nueva entrevista personal para decidir de esos 20, decidir a quiénes, a esos 3 que yo necesito contratar. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Estamos de acuerdo? Doctor, una pregunta antes de los demás casos. ¿Quién me está preguntando? ¿Quién me está preguntando? Yo, André Fabri Oré, ¿no? Sí. Sobre las fuentes de reclutamiento, en el caso de la fuente interna, ¿estaría incluido también las recomendaciones, o sea, de personal del hospital o de la clínica? No, porque interna es gente que ya está ahí. Sí o sí tiene que ser gente que está trabajando, o sea, ya sea residentes, internos. Sea residentes, o de repente te pongo otro ejemplo. Tienes un médico ginecobstetra contratado hace 4 años, ¿sí? Pero ahora tú necesitas nombrar a un ginecobstetra. Entonces, si a este lo tengo nombrado, simplemente lo contrato
porque ya lo tengo 4 años, ya lo conozco, ya 4 o 5 años ya trabaja con nosotros, lo nombro. O de lo contrario, ¿qué cosa hago? Hago un reclutamiento externo, donde también se puede presentar este médico que está trabajando conmigo, pero también se van a presentar otros. ¿Respondí tu pregunta? Y ahí sí estarían incluidas las recomendaciones. Así es. Ahí sí, de repente puedes tener las recomendaciones. Ahí. ¿Sí? Está bien, Entonces, maestra, gracias. acá, nos hemos quedado acá, allá, estábamos en la selección. Entonces decimos, para la selección, ¿qué tenemos? Ya tenemos la persona reclutada, tenemos los 20, una entrevista preliminar de los 20. Una entrevista personal de los 20, ¿para qué cosa? Para conocerlos, ¿no? Para poder hablar con ellos. Ya sabemos que especialistas no le debemos hacer especialidad, pero necesitamos conocer qué piensan, algunas preguntas generales o qué expectativas tienen. Luego, ¿qué hacemos? Revisión y evaluación de las solicitudes de currículo, o sea, revisamos su currículo, que tiene en su currículo no solamente han hecho la especialidad, qué cursos han hecho, qué otros tienen una maestría, no tienen una maestría, o sea, otra cosa que nosotros necesitemos saber. Investigamos sus antecedentes, ¿no? De repente esta persona ha estado trabajando, sí, anteriormente, pero ha trabajado 4 meses en una clínica o en un hospital, 6 meses en otra, entonces cambia, entonces nos llama la atención. ¿Y por qué, digamos, tanto cambio bajo, ¿no? Después ya vienen las pruebas de selección, una entrevista de selección y tenemos en estas pruebas de selección, tenemos, a ver, voy a regresar, dice acá, pruebas de selección. Tendría un examen teórico, ¿no? Ya, un examen para ver sus conocimientos sobre la especialidad. Por supuesto que a cada uno, tanto a la entrevista personal, a este examen que se les va a tomar, se les va asignando un puntaje. De repente a la entrevista personal le ponemos 20%, el examen de conocimientos 80%. Lo que hemos dicho acá, verificación de referencias y antecedentes, siempre se pide, digamos, una referencia, quién lo está recomendando. Y acá siempre hay que tener en cuenta algo. Uno de los recientes dice, me recomienda la doctora Bambaré, y pone ahí en su currículum, recomendación de la doctora Bambaré. Por casualidad me llaman por teléfono, ¿usted conoce a esta persona? No. Dice que ha sido su alumno. Sí, pero tantos alumnos pasan, yo no me acuerdo. ¿Usted lo ha recomendado? No. ¿Por qué hago énfasis en esto? Hay que ser muy prudente en estas cosas. Ahora, si por ejemplo uno busca la recomendación de una persona, tiene que decirle, quisiera que me recomiende para este trabajo. ¿Lo puedo colocar? Sí, no te preocupes, colócame, yo voy a decir que sí ha sido mi alumno, que ha sido muy bueno, que todo lo demás. ¿Por qué? Porque si me llama, sí digo, sí lo conozco, ha sido mi alumno, sí es una persona proactiva, muy trabajadora, con ganas de aprender. Pero imagínense si digo, no, yo no lo he recomendado, inmediatamente lo anula, ¿sí? Decisión de selección, un examen más que físico es un examen psicológico, ¿no? Y dependiendo de todo esto, se contrata o no se contrata a la persona. Entonces, hemos visto las dos etapas, la etapa de reclutamiento y la etapa de selección, que van ambas de la mano. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Seguimos. Ya la persona está contratada o está nombrada, ¿sí? Ya pasamos el primer paso. Viene un segundo paso que no está marcado ahí, que es la inducción y orientación. ¿Y en qué consiste? Dice que la inducción y orientación es un programa diseñado para ayudar a los seleccionados a conectarse fácilmente con la organización, que ellos puedan conocer la organización y que la organización los conozca. Definitivamente, la inducción y la orientación tiene que ser antes que comience a trabajar. Que sea también parte de la selección.
Entonces dicen, vamos a hacer una inducción que va a durar un mes. ¿Con qué finalidad? De que la organización pueda conocer a la persona, ¿no? De repente es una persona que no es proactiva, de repente es una persona conflictiva, ¿no? O de repente es una persona que sí tiene ganas de trabajar, que le gusta trabajar en equipo, que se le ve cualidad de líder, ¿no? Entonces, por eso se dice, la inducción y la orientación tiene que ser antes. Sirve para que la persona conozca dónde va a trabajar y la empresa también lo pueda conocer a él. Dice, la inducción a un personal debe hacerse antes que inicie sus labores. ¿Qué más dice de inducción? Dice, este es el momento adecuado para mencionar cuáles son las normas de la organización, cuál es el horario de trabajo, a quién debe recurrir si necesita solucionar un problema, cuál es la forma de pago y presentarlo a los demás miembros del equipo para que lo puedan conocer y él pueda conocer la organización, ¿sí? Como les digo, puede hacerse antes de contratar a la persona o puede ser después de contratar, inmediatamente después. Y entonces, hasta acá ya tenemos que la persona entra a trabajar. Ya tendríamos que pasar a la etapa de desarrollo de recursos humanos, que creo que me voy a quedar ahí, dada la hora que nos ha ganado. Estamos en la diapositiva 40, nos faltaría 10 diapositivas, ¿sí? Nos quedamos ahí y entonces para el día miércoles yo agrego estas 10 diapositivas que nos faltan a lo que vamos a hacer el miércoles, ¿bien? ¿Estamos de acuerdo? Doctora. Ya. Entonces damos por concluida. ¿Perdón? No, sí, que está bien. Perfecto. Ya, damos por concluida nuestra clase teórica acá. Como de costumbre hacemos nuestro pequeño descanso para comenzar con el seminario, más o menos a las 6:20, ¿sí? Como comenzamos siempre. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora. Doctora. Gracias. Sí, escucho. Lo estaba viendo, creo que no ha creado la sesión para el seminario, ¿o sí? No, ustedes tienen lo de seminario. No, sí, la sesión para entrar luego de un rato. Creo que no está. No, sí tiene que estar. Ya, ahorita lo verifico. No, Gracias. no, tiene que estar todo, ni me digas eso, porque ahí sí me creas un problema. Ya, ¿Sí? pues lo voy a verificar. Ya. Ya, nos vemos dentro de un momento. Gracias. Hasta el miércoles, lo que ya no se quedan para el seminario.